Que Dios les bendiga, mis hermanos. Me da mucho gusto poder dirigirme otra vez a ustedes por medio de esta tecnología, ¿no? Y bueno, por ahora tenemos que seguir soportándola, pero como ustedes saben, mis hermanos, el domingo 20 de septiembre reabrimos las instalaciones del templo y otra vez vamos a tener la oportunidad de poder congregarnos, de poder estar eh, relativamente un poco más cerca, ¿no? Como familia, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, y poder alabar a nuestro Creador. El día 20 de septiembre, este domingo, vamos a tener un culto especial, un culto por acción de gracias para darle la gloria a nuestro Dios por todo este tiempo en el cual Él ha sido bueno, Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Entonces, sabemos que el Señor nos ha cuidado durante todo este tiempo, ¿por qué no agradecerle? Así que el domingo 20 de septiembre a las 8 de la mañana tenemos el primer culto y a las 11 de la mañana el segundo culto. Algo importante también que vamos a compartir ese día va a ser precisamente celebrar la Cena del Señor, algo que, bueno, hace muchos meses no lo hemos podido hacer, pero este domingo vamos a dar gracias a Dios y vamos a tener la comunión como iglesia cumpliendo precisamente este requisito o esta responsabilidad que la palabra de Dios nos deja de celebrar y hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que mis hermanos, recuérdalo, el domingo 20 de septiembre tenemos la reapertura del templo en los dos horarios, 8 en punto, el primer servicio, 11 en punto el segundo servicio, y vamos a tener un culto de acción de gracias juntamente con la cena del Señor. Vamos a comenzar, mis hermanos, vamos a tener la reflexión de la palabra de nuestro Dios para este domingo. Y siempre animándoles, mis hermanos, a que podamos dejar a un lado todas las actividades, cualquier cosa y nos reunamos como familia, tengamos este tiempo como algo solemne, ya que Dios va a hablar a nosotros a través de su palabra. Así que deja a un lado tu teléfono, deja a un lado las cosas que estés haciendo, siéntate, toma tu Biblia, toma algo para tomar apuntes y vamos a dejar que nuestro Dios sea hablando a nuestros corazones. Vamos a compartir con ustedes el tema para esta semana, precisamente con vísperas a la reapertura del templo, al levantamiento también de las medidas que el gobierno usó por la cuarentena, como ya se va a levantar todo esto. Resalta o sale una pregunta, ¿no? Tal vez hay una duda en tu corazón, mi hermano, o en el corazón de muchas personas o de muchos creyentes, y sería la siguiente, ¿no? ¿Congregarse o no congregarse? ¿Qué debe hacer un hijo de Dios después de la cuarentena? Es una buena pregunta. Probablemente haya dudas todavía en nuestro corazón, haya quizás un poco de miedo, o no sé, puede haber diferentes pensamientos o emociones en nosotros, ¿no? Pero recordando lo que aprendimos la anterior semana, mis hermanos, yo pienso que eso va a ser la fuente de nuestro valor y también de nuestra confianza, ya que nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. Entonces, ¿congregarse o no congregarse? ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano después de esta cuarentena? Es la pregunta que hoy, mis hermanos, queremos responder. ¿Cómo? Pues en base a lo que la palabra de nuestro Dios nos dice y nos enseña. Yo espero que tú estés dispuesto a sujetarte a lo que la palabra de Dios nos va a revelar hoy. Así que abramos nuestras Biblias, por favor, en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Y vamos a un texto conocido, un texto familiar para nosotros, ¿sí? Y vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Capítulo 10 de la carta a los Hebreos y vamos al versículo 24 y 25. La palabra de nuestro Dios dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por ser fiel con nosotros y permitirnos escuchar y aprender más de ti, Señor, de tu voluntad, de lo que tú quieres, Señor, que haga y se sujete tu pueblo, tu iglesia. Mi Dios, pedimos hoy que tu Santo Espíritu tome el control de nuestra mente y nuestro corazón y que nosotros podamos sujetarnos, mi Dios, a la autoridad de tu palabra y a través de ella, Señor, salir adelante, vivir nuestra vida, porque en tu palabra encontramos palabras de vida, Señor.
encontramos la instrucción, tu voluntad, y tu pueblo debe sujetarse, Señor, debe amar tu palabra y aplicar tus mandamientos. Gracias te damos, Señor, y pedimos de tu sabiduría y que tú seas hablando a nosotros, que podamos abrazar tus enseñanzas, atesorar en nuestro corazón, pero sobre todo, mi Dios, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Como acabamos de leer, mis hermanos, en la palabra de nuestro Dios, la Escritura nos enseña y nos dice que es necesario que nosotros debamos ayudarnos unos a otros a tener amor y hacer lo que es correcto, hacer lo que es agradable, hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, sin dejar de asistir a la congregación, sin dejar de asistir al estar unidos, porque precisamente el animarnos en el amor y el estimularnos para hacer lo correcto, lo vamos a hacer cuando estemos cerca. No podemos hacerlo alejados, mucho menos, es muy difícil también a través de la pantalla, ¿no? Pero debemos de hacerlo y dice la Escritura que debemos de hacerlo y no debemos dejar de congregarnos. Algunos intentan poner excusas, pretextos, pero en la Escritura, en la palabra, nos dice algo muy claro en este aspecto. Debemos de congregarnos y debemos de estar siempre tratando de estar juntos para que podamos cumplir con la orden, con el mandamiento que nos deja la palabra de Dios. Ya que muchas veces nosotros podemos ser llevados o arrastrados a la carnalidad, aún más al pecado, cuando no tenemos el estímulo, cuando no tenemos el apoyo, cuando no tenemos el ejemplo o el ambiente adecuado en donde nosotros podamos seguir adelante poniendo nuestra mirada en Cristo. Ponga atención a lo que dice el capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 12 al 13, y dice lo siguiente, la advertencia: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, mis hermanos, la Escritura es muy clara y nos exhorta y nos anima a que debemos de congregarnos. Debemos estar juntos, debemos cumplir con el mandamiento de animarnos en amor y estimularnos para hacer lo que es correcto. Si nosotros dejamos de congregarnos, pues lastimosamente, mi hermano, esto suele ocurrir y sí te va a pasar y sí nos ha pasado a todos, pienso, que en el momento que dejamos a un lado la iglesia, la familia, el cuerpo de Cristo, empezamos a batallar solos prácticamente y la influencia de nuestra propia carne como alrededor, a no tener alguien que nos anime, alguien en donde podamos rendir cuentas, rendir cuentas, nos va a llevar a endurecer nuestro corazón, a ser arrastrados por el pecado, a ser engañados por esa actitud. Así que esa es la primera razón que podemos entender o aprender de lo que dice y nos enseña la palabra de nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, pero ¿por qué Dios hace tan importante para la vida del cristiano el hecho de que debemos congregarnos? ¿Por qué es necesario para nosotros el congregarnos? Porque sería sencillo decir, no quiero ir al templo y nadie te puede detener ante esa decisión. Yo no podría ir a tu casa, sacarte de tu sillón o de tu cama y arrastrarte acá al templo. ¿Quién lo haría? Nadie. Tú podrías decir simplemente no voy a ir y no voy a ir. Y no hay poder humano en el mundo que pueda quizás cambiarte de opinión. Pero vamos a ver razones específicas, razones claras por las cuales tú y yo debemos congregarnos. ¿Sí? La primera razón, porque Dios nos manda hacerlo y su pueblo siempre cumplió. En la Confesión de Fe Bautista de 1689, en el capítulo 20, cuando habla acerca de la adoración religiosa y el día de reposo, dice lo siguiente, ponga atención, dice así: Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser
perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. ¿Qué quiere decir esta parte de la Confesión de Fe Bautista de 1689, prácticamente en el siglo XVI? La iglesia, los cristianos de ese tiempo, de ese momento, en ese periodo, sabían que era importante congregarnos. Y parte de la convicción de fe del creyente de la iglesia bautista es que es importante guardar un día específico para dedicarlo a la adoración de Dios, a la adoración de nuestro Dios creador. Entonces, mis hermanos, el hecho de que el congregarse sea importante para la iglesia siempre ha estado presente en la vida de cada creyente, porque observamos en la Escritura precisamente este mandamiento. Mira, el congregarse o el apartar un día para la alabanza y la adoración a Dios no es algo que se ha inventado últimamente o se ha propuesto en una necesidad de la iglesia o del tiempo moderno. Si tú pones atención, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 3, vamos a ver la primera razón o el primer punto cuando Dios decidió establecer un momento especial para poner fin a nuestros quehaceres diarios o nuestra rutina diaria y dedicarnos a otra cosa específica que es santificar ese día para nuestro Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 3, va a aparecer en tu pantalla el texto, dice así: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahora vamos a Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Y ponga atención lo que dice aquí el Señor en los 10 mandamientos. A la gente dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Dios hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos, mis hermanos, y así textos como estos tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento hablando acerca del día de reposo. ¿Cuál era el objetivo de esto? Que la gente entendiera que es importante dedicar un tiempo para nuestro Dios. Ahora, recuerda siempre lo que he mencionado. Dios no necesita de que tú dejes tus actividades para adorarle y para que Él se sienta como Dios. No es que Dios necesita de tu alabanza, no es que Dios necesita de ti para ser Dios. Él es magnífico, Él es extraordinario como Dios completo, pero somos nosotros los que necesitamos acordarnos de que tenemos un Dios que es sobre todo y necesitamos acudir a Él, ya que nosotros en nuestras fuerzas no podemos lidiar con las cosas del mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento la gente tenía la costumbre de el séptimo día apartarlo para el Señor, dejar a un lado las actividades diarias comunes que tenían del trabajo o las cosas que ellos hacían y dedicar un día para ponerse a pensar, meditar en la palabra, alabar a Dios y tener un tiempo de comunión personal con Él. Esa era la intención de lo que el Señor nuestro Dios estaba estableciendo, ¿no? Eso era el séptimo día, conocido como el día sábado. Ahora, eso la iglesia o el pueblo en el Antiguo Testamento tenía la costumbre de hacerlo. Pero ¿qué pasó en el Nuevo Testamento, ya en nuestra era, ¿no? Si acaso se perdió esta costumbre o se perdió esta necesidad del pueblo de apartar un tiempo para poder adorar a Dios, esta necesidad del pueblo, no la necesidad de Dios, la necesidad del pueblo, del cristiano, de estar presente en comunión con su Padre, juntos como iglesia. También dice la Escritura lo que hacía la iglesia en ese tiempo. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 7. Aparecerá igualmente en tu pantalla esos textos y dice así: Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Como tú puedes ver en estos dos textos, como hay muchos más en el Nuevo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento, o nosotros ahora,
no habían perdido la necesidad de buscar un día para la alabanza a Dios. Entonces ellos decidieron tomar el primer día de la semana, ya que como sabemos, mis hermanos, fue el primer día de la semana cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ese día es el domingo. Entonces el último día de la semana fue es el sábado, y el primer día de la semana es el domingo. El Señor manda hacerlo. La iglesia, los creyentes siempre han guardado un día específico para la alabanza y la adoración a Dios. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que se está imponiendo en este momento, más bien nuestro Dios ha establecido, la gente ha obedecido, ha entendido la necesidad de buscar un día apropiado para la alabanza a Dios y lo ha hecho. Entonces, la primera razón, mis hermanos, es que la palabra de Dios nos dice que Dios ha ordenado que se guarde un día específico, ¿sí? Un día para detener nuestras actividades, detener todo nuestro ajetreo, nuestros compromisos con el mundo, con la gente, y descansar para dedicar esos tiempos específicos a la alabanza y la adoración a nuestro Dios, ¿sí? Esto es algo que nosotros necesitamos, el creyente necesita juntarse y estar en la presencia de Dios, el pueblo, para rendir tributo a nuestro Rey. La segunda razón, mi hermano, por la cual nosotros debemos congregarnos, y nos enseña la palabra, es porque Dios es nuestro Padre. ¿Sí? Dios es nuestro Padre. Como así nosotros como hijos generalmente vamos y visitamos a la casa de nuestros padres porque es bonito, es un ambiente adecuado, familiar, y a quien no le gusta visitar a sus padres, ¿no? Obviamente cuando tenemos una buena relación con ellos, es importante, ¿no? Igual debemos congregarnos porque Dios es nuestro Padre. A Dios le agrada que seamos obedientes. A Dios le agrada que nosotros le honremos. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Vamos al texto, por favor, y pon atención. En este texto específico, el Señor está hablando acerca de esa relación que Él adquirió, que Él tiene con nosotros. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Mira lo que dice el capítulo 6, versículo... vamos a leer desde el versículo 17. Dice, por lo cual... salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, a Dios le agrada, mis hermanos queridos, que nosotros seamos obedientes. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos hijos e hijas de nuestro Dios. Y debemos de acudir a su casa, a estas instalaciones que son consideradas como la casa de nuestro Dios, un lugar apartado para la oración, para la edificación, para la administración de su pueblo. Es el lugar santo dedicado a nuestro Dios. El pueblo, sus hijos vienen acá alegres porque queremos honrar a nuestro Padre, queremos pasar un tiempo especial con Él, es nuestra necesidad. Y el mismo Señor, nuestro mismo Dios, nos deja saber que donde estamos reunidos, Él estará en medio de nosotros. Mira lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice así, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces, mis hermanos, debemos congregarnos porque sabemos que Dios es nuestro Padre. Debemos congregarnos porque deseamos como hijos e hijas honrarle a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro amoroso Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Y Él ha prometido que cuando estamos congregados, cuando estamos juntos, Él estará en medio de nosotros, lo que nos lleva a la siguiente razón por la cual debemos congregarnos. Porque cuando estamos juntos, cuando estamos en la casa de nuestro Dios, cuando estamos adorando a nuestro Padre en un solo sentir, en un solo espíritu, nosotros seremos bendecidos. En la casa de nuestro Padre pueden suceder grandes cosas. Mira, a veces vienes tú con muchos problemas, venimos desanimados, y es en la casa de nuestro Padre donde recibimos la bendición. Somos exhortados, somos reanimados, recuperamos las fuerzas como el búfalo, dice, levantaremos las alas como las águilas. Aquí, cuando el Señor ha prometido que estará con nosotros, donde pueden suceder cosas extraordinarias.
Y suceden cosas extraordinarias. Porque donde está Dios, donde está Jesús, ahí hay libertad, hay amor, ahí hay paz, hay todo lo que necesitamos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene desde lo alto del Padre de las luces. Entonces nosotros somos bendecidos en la casa de nuestro Dios. Recibamos esa bendición de poder estar juntos, porque ahí es donde el Señor hace cosas extraordinarias en nuestra vida. A veces hasta nos confronta, y sí, nos confronta cuando estamos descarriados, nos alimenta, nos vivifica, porque no también puede suceder mirados, personas enfermas son sanadas, pueden suceder cosas extraordinarias, porque donde está el Señor suceden cosas hermosas, cosas que son muchas veces impredecibles, ¿no? Porque Dios actúa soberanamente y en su casa nosotros seremos bendecidos. También otra de las razones por las cuales nosotros debemos congregarnos, mis hermanos, es porque en la casa de Dios, al estar juntos, el estar unidos delante de nuestro Dios, nos despierta y nos incita para que desarrollemos nuestros dones espirituales. Tú lo sabes muy bien, mi hermano. El regalo de la salvación, la gracia recibida por parte de Dios, no solamente se implica en el hecho de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Viene como un combo, como a veces yo les decir. No es que solamente Dios te dio la vida eterna, Él te ha dado a ti una o unas habilidades sobrenaturales que Dios ha decidido entregarte a ti para que tú con esto que has adquirido en el momento de tu salvación puedas ser, en primer lugar, de alabanza y gloria para Dios y en segundo lugar, de edificación, de bendición para tu prójimo, para el pueblo del Señor. Al momento, mis hermanos, de hacernos parte de la familia de Dios, Él nos concedió este privilegio de poder ser vasijas para tener estos dones, estos recipientes de estos dones, estas habilidades que Dios nos da para poder desarrollarlos. ¿Dónde? Pues dentro de la congregación. Si tú te quedas en tu casa, tú no vas a poder bendecir a nadie con ese don. Bueno, tal vez digas a tu familia, pero es un punto muy corto, ¿no? La palabra de Dios dice que debemos de edificar a todo el cuerpo de nuestro Dios. En 1 Corintios capítulo 12, tú puedes leer esto en tu casa más detenidamente, y ahí va a hablar acerca de los dones espirituales. Lo que el Señor ha decidido dar por medio del Espíritu Santo a cada uno como Él quiere. Mi hermano querido, recuerda esto. Todo creyente, todo hijo de Dios verdadero, por lo menos tiene un don. Por lo menos tiene un don. Y tú tienes la responsabilidad de poner ese don en práctica y desarrollarlo. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Pues precisamente en la iglesia, pues precisamente congregándonos. Cuando estamos juntos es donde podemos servir, es donde también podemos desarrollar o entender o encontrar nuestros dones, para que así nosotros no quedemos avergonzados delante de Dios en aquel momento cuando tengamos que ir ante su presencia. En el capítulo 25 del libro de Mateo está la parábola de los talentos, y esto es precisamente con los dones, con aquello que el Señor te ha entregado. Dice que a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. Los 2 primeros decidieron poner en práctica o a tener ganancia con lo que su Señor les había dado, pero el último, el que solo recibió 1, agarró y enterró su talento en la tierra, y ahí esperó sin hacer nada. Cuando llegó el Señor, las otras siervos presentaron sus ganancias, presentaron lo que hicieron con aquello que el Señor les dio, pero el que recibió 1 se presentó simplemente con eso. No sé si intentó justificarse o su apatía, su importismo, y dice que su Señor se molestó. Le dijo: siervo malo y negligente, afuera, dice, será el lloro y el crujir de dientes. Esto es extraordinario y nos debe de llamar mucha la atención y ponernos alerta, mi hermano, porque nosotros necesitamos descubrir nuestros dones. ¿Y dónde lo vas a hacer? Pues congregándote. Después de esta pandemia, mi hermano, en lo que quizás muchos de nosotros no pudimos servir de una manera como lo estábamos haciendo antes, tenemos la oportunidad de volver a servir a nuestro Dios. Y aquellos que probablemente antes no servían o no hacían nada o mucho por la iglesia, hoy es la oportunidad donde tú puedes hacerlo, porque tenemos este compromiso con el Señor, tenemos esta responsabilidad. Efesios 2:10 dice, mira la palabra de Dios, puedes ir al texto, Efesios capítulo 2, versículo 10, aquí es donde dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó un camino, Dios preparó algo de antemano, un propósito en tu vida. Es el deseo de Él. Y tú vas a cumplir ese propósito cuando tú pongas en práctica y descubras los dones que tú tienes, que Dios te ha dado. Así que, mis hermanos, en la iglesia, en el templo, en congregarnos, nosotros desarrollamos nuestros dones. Y la quinta y última razón que quiero darte y que nos enseña la palabra por la cual hay que congregarse, lo podemos encontrar en la última parte del texto de Hebreos, el capítulo 10, versículo 25. La última parte nos da una gran razón, mi hermano, por la cual debemos congregarnos. El capítulo 10 de Hebreos, versículo 25, dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y pon atención a la última parte de este texto, dice así: sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día es el que está hablando aquí el autor de los Hebreos? ¿De qué día se está diciendo que se está acercando? ¿El día domingo, el día del fútbol, el día de ir a visitar a la suegra, el día de salir a limpiar o cortar el césped, a arreglar la casa? ¿Hablará acaso de ese día, mi hermano? No, no está hablando de ningún día de esos. Del día que está hablando, de aquel día que está hablando, es el día del Señor. El día cuando Cristo volverá por su iglesia. Por eso dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino llamémonos la atención y entendamos y recordemos que el Señor viene pronto. Y yo espero que haya un amén en tu casa cuando tú escuches esto, porque el Señor viene pronto. La iglesia, mi hermano, siempre ha tenido presente en su mente esta realidad, esta promesa. Esto no es algo nuevo de hoy en día, no es que estoy enseñándoles ahorita, ustedes están conociendo. La iglesia desde el primer siglo, desde el primer momento, cuando Cristo murió y resucitó, ellos ya estaban esperando el regreso de nuestro Salvador. Mira lo que dice la Escritura. Vamos al texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y vamos a leer los textos 30 al 33. ¿Sí? Capítulo 24 de Mateo, versículos 30 al 33. Mira lo que dice la Escritura aquí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mis hermanos, nosotros debemos de estar pendientes, debemos estar alerta. El Señor Jesucristo vendrá pronto, como dice la palabra, y la tierra, el mundo se lamentará por esto. ¿Por qué se lamentará, mi hermano? Porque no estará listo, no estará preparado para recibir al Rey de la Gloria. Y el Señor Jesús enviará a sus ángeles, y dice: de los cuatro rincones de la tierra, de todos los rincones de la tierra, traerá a sus escogidos, a su pueblo, a su iglesia, porque ese día es un día de gozo, es un día de victoria, es un día de final de la maldad, del pecado en este mundo, y su iglesia se encontrará con su esposo al fin, con nuestro Señor Jesucristo allí en las nubes. Y dice la Escritura que nosotros debemos de estar atentos. Por eso dice el versículo 32: de la higuera aprended, cuando su rama está tierna, dice, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De la misma manera, cuando sucedan estas cosas, vas a darte cuenta que está cerca. Pero ¿qué es las cosas que tienen que suceder? Vamos al capítulo 24, vamos a leer los versículos 4 al 8 del mismo capítulo 24 de Mateo. Dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que os no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aunque no quiero ponerme en una situación, mi hermano, en la cual te diga: no, ya estamos viviendo estos temas, pero sí podemos
puede llamarnos la atención lo que ha sucedido probablemente en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, en el último siglo para ser un poquito más precisos, ¿no? Cómo el mundo ha ido cambiando, cómo la violencia ha ido aumentando, cómo las situaciones de hambre han ido aumentando, cómo las enfermedades han salido más seguidas hoy que nunca, y cuando también se ha temblado la tierra en diferentes lugares. Nosotros mismos como país sufrimos este punto de un terremoto hace ya creo que son 5 años atrás, si no me equivoco un poco más. Pero estas cosas han sucedido y si tú puedes seguir leyendo, pues mi hermano, todo esto está pasando. Ahora, no quiero decir, no, ya es el fin del mundo, ya estamos en el periodo final, pero lo que sí nos está enseñando es que debemos estar atentos. Debemos poner atención. Como dice la parábola, cuando las hojas estén brotando en la higuera, sabes que el otoño está cerca. De la misma manera, cuando veas que estas cosas están pasando, lo que describe en este texto, sabéis que el Señor está pronto. ¿Están sucediendo cosas, mis hermanos? Claro. ¿El Señor viene pronto? Por supuesto. Viene porque llega, es su palabra y es su promesa. ¿Cuándo va a suceder, mi hermano? Es que no lo sabemos, yo no lo sé, ¿sí? Y eso es algo que nosotros debemos considerar, y la palabra de Dios mismo nos dice que nosotros no sabemos cuándo regresará. Como dice el versículo 36 del capítulo 24 de Mateo, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿No sabemos cuándo va a venir Cristo? No lo sabemos, mi hermano, pero sí estamos seguros de que Él regresará. Así que nosotros, como iglesia, debemos estar preparados. Y como dice Hebreos, debemos de considerarnos y congregarnos, no dejando de hacerlo, porque debemos animarnos y exhortarnos los unos a los otros, que Cristo viene pronto. Y ojo, si Cristo viniera en este instante, mi hermano, en este momento, ¿qué te encontraría haciendo? ¿Te encontraría en una buena relación con Él? ¿Te encontraría sirviéndole? ¿Te encontraría alabándole? ¿Te encontraría alejado de las cosas banales de esta vida? ¿O te encontraría apático, que me importista, con un corazón endurecido en el pecado? Recuerda la parábola de los talentos en el capítulo 25 de Mateo. Los dos primeros siervos, al regreso de su señor, porque no explica cuándo regresó, estuvieron listos y preparados y presentaron a su señor lo que ellos habían hecho con la responsabilidad que les había dado, mientras el otro no lo hizo. Cada uno recibió su recompensa. A unos le dijeron, bien hecho, siervo fiel, y les dijo, entra en el gozo de tu señor, mientras que el otro le dijo, sabes qué, malo y negligente, afuera será el lloro y el crujir de dientes. Te pregunto, mi hermano, si Dios, nuestro Señor Jesús, llegara en este momento, ¿qué es lo que tú escucharías? Te diría, bien hecho, siervo bueno, fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿O escucharías estas abrumadoras palabras y terroríficas? Malo y negligente, irresponsable. ¿Ah? Ponte a pensar en esto. ¿Sí? Ponte a pensar en esto. Hasta ahora te he dado 5 razones que la palabra de Dios nos da. Pienso que cada una de ellas son válidas para que como creyentes fieles y verdaderos que somos en el Señor, tomamos muy en cuenta y muy en serio el hecho de congregarnos. Ahora respondamos a la pregunta. ¿Debemos congregarnos después de la cuarentena? Tú dímelo, tú respóndete. ¿Qué dice la Escritura? ¿Este libro realmente es autoridad sobre tu vida? ¿O tienes otra autoridad? Si tienes otra autoridad, pienso yo que ya has elegido y has decidido. Y tendrás la recompensa conforme a tu elección. Pero yo pienso, mi hermano, mis hermanos queridos, que la Escritura nos exhorta a hacerlo, ya que sabemos que le pertenecemos a Dios. Como hijos obedientes sabemos que debemos de hacerlo. Dios está en el control de todo y nuestra mirada debe estar puesta en Él, en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hoy más que nunca, mi hermano, debemos mostrar que nuestra fe es real. ¿Sí? Es real. No simplemente de palabras, no simplemente porque le cantamos, no simplemente porque lo decimos. Hoy es donde tu fe tiene que ser probada y tiene que ser mostrada que es real en Cristo. No una fe ciega,
una fe a lo loco, no te estoy diciendo eso, sino que entendemos que Dios es el soberano y Él tiene el control, ¿sí? Sobre todas las cosas, aún sobre el COVID, porque el COVID no gobierna tu vida ni la mía. COVID no decide si yo me enfermo o no. COVID no decide si yo muero o no. COVID no decide sobre mi provisión, sobre mi paz, sobre mi tranquilidad, sobre mi familia. COVID no decide. Dios decide. Dios da y Dios quita. Dios pone la llaga y Él la cura. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Así que mi hermano, yo con esto espero que tú tengas fuerza, tengas convicción, tengas decisión, recapacites y tú te comprometas con Dios, no conmigo, no contigo mismo, no con el mundo, con Dios, porque nosotros somos la Iglesia Cristiana Bautista Sinaí, una iglesia comprometida con Cristo. Recuerda, mi hermano, Dios es el soberano y Él tiene el control de tu vida. Recuerda que debemos estar listos para el regreso de Jesús. Recuerda que Dios te dio dones y talentos para que tú puedas usarlo en beneficio y edificación de la iglesia y para la gloria del nombre de nuestro Dios. Y recuerda que debemos de obedecer a Dios porque Él es nuestro Padre. Así que mi hermano, te animo a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos un momento donde tú estás y des este paso de fe. Puesta tu mirada en Cristo, puesta tu mirada en Él y en obediencia a su palabra y tú digas, Señor, mi vida te pertenece a ti. Yo no soy esclavo del temor, yo no soy esclavo, Señor, de ninguna cosa en este mundo, porque tú, mi Dios, me has hecho libre. Y yo sé que mi vida está en tus poderosas manos. Confiamos en ti, confiamos en tu providencia y confiamos en tu soberanía, porque nosotros somos barro, mi Dios, y tú eres el alfarero. Hermano querido, reflexiona en lo que hoy hemos aprendido, en estas razones que la palabra de nuestro Dios nos da, por lo cual debemos congregarnos. Yo espero que tú tomes la decisión correcta, porque como te dije antes, yo ni ninguna fuerza en este mundo podrá hacerte cambiar de decisión si tú decides quedarte en tu casa. Pero sea la decisión que tú tomes, yo espero que tú seas realmente una persona que ame y que tema al Señor. Y aquí en la palabra nos dice que tú y yo debemos ser obedientes y debemos congregarnos, debemos hacerlo, porque eso es lo que la iglesia siempre ha hecho y eso es lo que el Señor ha ordenado. Así que mi hermano, toma esta decisión, firme en la fe, porque cuando tú crees fielmente en Dios y sabes que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, no hay por qué dudar, no hay por qué darle vueltas, es simplemente de actuar y obedecer, porque eso requiere nuestro Dios y eso es lo que hace su pueblo. Amado Dios, bendice a la congregación de la Iglesia Cristiana Sinaí, bendice a todas las congregaciones, a todos aquellos creyentes que, Señor, hoy toman la decisión de volver al lugar que tú has consagrado y has separado para invocar tu nombre, mi Dios. Que lo hagamos con gozo, que lo hagamos sin miedo, que lo hagamos realmente comprometidos contigo, oh Cristo. Que en este tiempo de cuarentena, cuando hemos estado alejados uno del otro, haya sido un tiempo para recapacitar en nuestra vida, para que dejemos actitudes negativas, actitudes egoístas y pecaminosas y nos enfoquemos en una renovación de nuestra actitud, de nuestra mente, buscando cuál es la voluntad agradable y perfecta tuya, mi Dios. Que si regresamos a tu casa no sea para hacer lo mismo que éramos antes, sino que regresamos con la actitud renovada, con fuerzas renovadas, con un hambre y un deseo de hacer tu voluntad, de involucrarnos para la obra, Señor, para la predicación del Evangelio, que regresemos, mi Dios, para no ocupar un asiento más en ese templo, no calentar una silla más, sino que realmente regresemos para trastornar el mundo, para poner el mundo de cabeza, Señor, para la gloria de tu nombre, porque toda la gloria es tuya, Señor, y nosotros somos esos embajadores, aquellos que tenemos este ministerio, Señor, de la evangelización, de la reconciliación, aquellos que llevamos, Señor, las buenas nuevas de salvación al mundo. Y hoy más que nunca este mundo necesita que tu iglesia brille. Yo sé que tú has puesto esa luz en cada uno de mis hermanos y yo sé que tú pondrás en ellos tanto el querer como el hacer, porque tú lo harás en tu pueblo. El Espíritu Santo lo hará en tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Dios lo permite, Dios mediante,
nos podremos ver ya cara a cara el próximo domingo 20 de septiembre. Que Dios les bendiga. Una excelente semana a todos.